Bueno, pues vamos al tema 5, Unit 5. Y dentro de Unit 5 vamos a ver un nuevo tiempo verbal. Estamos en Theory and Resources. Estamos en la segunda entrada, la que dice Present Continuous. Vamos a ver ese tiempo verbal. Bueno, ya conocemos porque lo hemos trabajado. De hecho, lo venimos trabajando desde el tema 3. El presente simple, ¿no? Que será un tiempo de presente. Bueno, pues este que tenemos aquí, el presente continuo, es como el hermano, el compañero. Es otro tiempo verbal que se utiliza para hablar del presente, aunque con un significado diferente, ¿vale? Eso ya lo veremos un poco más adelante. Al igual que con el presente simple, primero vamos a ver la forma y luego el uso. Para ver la forma, y sin que sirva de precedente, voy a utilizar la traducción al español. Mira, en una frase como, por ejemplo, yo estoy comiendo o ella está viendo la televisión, ahí encontramos esta perífrasis, esta estructura verbal, que es estar más un verbo con un significado completo en gerundio. Está comiendo o está viendo la tele. Pues en inglés el presente continuo es la traducción de esa perífrasis, es decir, es esa estructura, estar más un verbo en gerundio, llevada al inglés es el presente continuo. La primera conclusión de esto, ¿qué es? Que si en español tenemos en el verbo dos palabras, estar y un verbo en gerundio, en inglés también tendremos que tener dos palabras. Ahora explico el por qué insisto en esto. Que serán el verbo to be, es decir, encontraremos is, am o are en afirmativa, negativa o en pregunta, y un verbo con significado completo en la forma de gerundio en inglés. La forma de gerundio en inglés es tomar el verbo en infinitivo, como me lo da la frase, y añadirle la terminación ing, ing. Pues ese estar más gerundio en inglés será el verbo to be más un verbo con ing. Fijaos en el ejemplo. Si en español yo digo Susan está trabajando, dos palabras, para una gran compañía de ropa. Llevado al inglés será Susan is working, dos palabras, for a big clothing company. Y ese será el presente continuo. Forma del verbo to be, verbo con ing. ¿Vale? ¿Por qué estoy insistiendo tanto en esto de que si en español son dos palabras, en inglés son otras dos? Porque mirad, todavía después de más de 20 años no he sabido por qué, pero el error más común que cometéis a la hora de hacer un ejercicio del presente continuo es que, insisto, no sé por qué, solo ponéis el verbo en ing y os coméis, no ponéis el verbo, la forma del verbo to be. Ese error se repite a punta pala. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado. Vosotros pensáis, y además, que por una vez que podemos utilizar con todo el derecho, digamos, la traducción del español al inglés, pues si en español son dos palabras, en inglés tiene que ser dos palabras también, porque la traducción es exacta, es paralela. De manera que una frase como los estudiantes están jugando al fútbol en el patio no es, como mucha gente me pone, the students playing football in the playground. Porque falta el to be. Porque eso en español es los estudiantes jugando al fútbol en el patio. No tiene sentido. Si en español es los estudiantes están jugando al fútbol, en inglés será the students are playing football in the playground. Así que cuidado con eso, porque de verdad, yo lo estoy explicando, lo estoy entendiendo, es una cosa sencilla. Pues va a llegar a lo mejor el ejercicio que hagáis practicando o cuando llegue el examen y va a pasar, como no prestéis atención, que me vais a poner the students playing y no y vais a comeros el verbo to be. La regla es tan sencilla, la comprobación es tan sencilla como si en español es estar más un gerundio, en inglés tiene que ser to be más un gerundio. Dos palabras en uno y dos palabras en otro. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora esta forma, este to be más un gerundio, cómo encaja en una frase afirmativa, en una frase negativa y en una pregunta. Bueno, pues en una frase afirmativa, sujeto, la forma del to be y el verbo con ing. Y luego el resto de información que son los complementos, ¿no? Entonces yo puedo decir, they are flying to London in this moment. La forma del verbo to be la puedo poner completa o contraída, me da igual. Y yo puedo decir, Rachel's o Rachel is speaking with the manager on the phone. Está hablando. Dos y dos.
En la negación, el orden es el mismo. Sujeto, verbo, complemento. Tenemos el sujeto. Tenemos la forma del verbo to be, ahora en negativa. Normalmente, ya sabéis, pero esto es un poco por el uso. Normalmente las formas negativas siempre se suelen presentar contraídas, aunque si alguien la quiere poner completa, no hay problema. Y detrás de la forma del verbo to be, el verbo con ing y los complementos. My mother isn't driving her car this morning. No está conduciendo. Dos palabras, dos palabras. I'm not studying French this year. No estoy estudiando francés este año. Dos palabras en español, dos palabras en inglés. Llegamos a la interrogación y ya sabes que en la interrogativa siempre se produce este cambio en el orden, ¿no? Y en el caso del presente continuo no es menos. Pues vamos a tener primero, si la hay, una question word, un what, un when, un where, el que sea. Y luego is, am o are, el sujeto y el verbo con ing. Y luego los complementos. Are you doing your homework, Julian? ¿Estás haciendo la tarea, Julian? Are, sujeto, el verbo con ing. O, por poner un ejemplo con question word, what is Lola drinking? ¿Qué está bebiendo Lola? Si es una pregunta de sí o no, como la primera de Are you doing your homework? La respuesta será una respuesta corta. En este caso, las respuestas cortas son las del verbo to be. Exactamente iguales. Yes, I am, no, you aren't, etc. Por ejemplo, is the woman singing that new song? Yes, she is. ¿La mujer está cantando una nueva canción? Sí. Are the children eating cakes? No, they aren't. ¿Están los chicos comiendo, los niños comiendo tartas o pasteles? No. ¿Vale? Pues esto en cuanto a la forma. Siempre la mente ahí grabado que el presente continuo es el verbo to be, is, am o are y un verbo con ing. No puede faltar ninguno de los dos. En el caso del gerundio, en el caso de la forma con ing, la regla general es, como estaba diciendo, tomar el verbo en infinitivo, es decir, en la forma en la que me lo dé el ejercicio, y colocarle detrás ing. Pero hay dos reglitas ortográficas, es decir, no todos los verbos lo hacen de la misma manera. Hay algunos verbos que se modifican en cierto sentido. Por ejemplo, los verbos que a la hora de escribir el infinitivo, la forma que me dé el ejercicio, termine en e, al añadir ing le quito esa e. Y ahí tenéis, por ejemplo, drive, conducir, driving, se le quitaría la e. O pensad en el verbo dance, bailar, que termina en e, dancing, se le quitaría la e. Y la última regla me dice que aquí en esta última regla irían verbos que tienen que cumplir dos condiciones. Primera condición, que a la hora de leerlo, de pronunciarlo, se haga con un solo golpe de voz, es decir, que tenga una sola sílaba. Y segundo, que a la hora de escribirlo, las tres últimas letras, en este orden sean consonante, vocal, consonante. Si el verbo cumple las dos reglas, son una sola sílaba, termina en consonante, vocal, consonante, se le dobla la consonante final. Ahí tenéis el verbo shop. Shop, una sola sílaba, consonante, vocal, consonante, se dobla la consonante final. Stephen and his family are shopping at the supermarket at this moment. Por poner otro ejemplo, porque para que veamos en esta regla. Por ejemplo, el verbo cut, que es cortar, es de una sola sílaba, consonante, vocal, consonante, pues dobla la consonante final. Cutting. O el verbo stop. Stop es una sola sílaba, consonante, vocal, consonante, dobla la consonante final. Stopping. ¿Vale? Insisto, tiene que cumplir las dos reglas. La del sonido, la que es una sola sílaba, y la de que termina en consonante, vocal, consonante. Bueno, solo nos queda repasar o estudiar ahora cuál es el significado de ese tiempo. Bueno, al igual que con el presente simple, tenéis ahí un cuadro resumen, ¿no? de la forma para que tengáis en solo vistazo la forma del tiempo. ¿Para qué se utiliza? Pues mira, se utiliza para describir una acción que ocurre en el mismo momento de hablar. Es decir,
Cuando yo escribo esa frase o digo una frase en en presente continuo, la acción que le escribo está ocurriendo en ese momento. Those girls are listening to rap music now. Esas chicas están escuchando música rap ahora, están escuchando, está sucediendo en ese momento. Para reforzar esta idea, para reforzar este significado de acción que está ocurriendo en el mismo momento de hablar, es muy común que las oraciones en presente continuo vayan acompañadas de expresiones de tiempo que indiquen, pues eso, que está pasando ahora. Por ejemplo, now, que significa ahora, como en el ejemplo, those girls are listening to rap music now. O right now, que es ahora mismo. O at the moment, at this moment, que significa en este momento. Es muy común que este tipo de expresiones aparezcan en oraciones con presente continuo. Y aunque ese es el uso general, la acción que está ocurriendo en el mismo momento de hablar, el presente continuo también tiene un segundo uso relacionado con este, que es que indicaría una acción que a lo mejor no está ocurriendo justo en el mismo momento de hablar, pero está en progreso, está activa dentro de un periodo de tiempo limitado. Esta semana, este año, este mes, este curso, hoy. Y dentro de ese periodo de tiempo limitado y que se especifica en la oración, la acción que me describe en presente continuo está ocurriendo. Por ejemplo, this year we are reading all of Shakespeare's works in class. Este año estamos leyendo toda la obra de Shakespeare en clase. De repente, en el momento en que yo digo eso, no está ocurriendo. Pero en el periodo de tiempo limitado que es este curso, eso está pasando. Ese periodo de tiempo dentro del cual ocurre esta acción, identificada por el present continuous, viene especificado en la frase bajo la forma de una estructura con this o these más un nombre de tiempo, this year, this month, o bien con la palabra today, que significa hoy, o con la palabra tonight, que significa esta noche. Entonces, una de esas tres expresiones aparecerá. Y si aparece, el significado, el uso del presente continuo es este que estoy diciendo. ¿Vale? Bueno, pues como suele ocurrir otras veces, los tutoriales para que explican todo esto pausadamente, enlaces a ejercicios. Tenéis también ejercicios, lo vamos a mostrar. Ay, perdón, ejercicios dentro de esta unidad 5. Concretamente en el apartado, en el último, perdón, no en el último apartado, en el apartado del banner azul, la de Unit Exercises, práctica del contenido, en el archivo PDF que tenemos aquí, que vimos el otro día para que había que el ejercicio este de Keno Kant, ahí tenéis ejercicios de presente continuo para practicar con el solucionario. Y también en la última sección, en la de Extra Practice, en la segunda entrada, también tenéis más ejercicios para practicar el presente continuo con sus solucionarios. Y ahora nosotros vamos a practicarlo, la forma, a través de un ejercicio de este cuaderno, de este libro digital que utilizamos en clase. Dios mío, qué lento es esto. Bueno, pues tendríamos este que vamos a hacer. Fijaos, no, perdón. Este que estáis viendo aquí, el 5B, consiste en lo siguiente. Lo explico, lo hacemos y lo corregimos. A ver si nos da tiempo a ver más contenido. Hay que hacer por cada dibujo una pregunta. La pregunta de ¿qué está haciendo él? ¿O qué está haciendo ella?
o qué están haciendo ellos, que es la misma forma, es what, el verbo to be, el sujeto y el verbo do en ing, doing. Y respondemos con una frase completa, sujeto, verbo, complemento, indicando lo que están haciendo. Fijaos en el ejemplo. Como es él, yo pregunto qué está haciendo él. Es decir, what is he doing? Y respondo con la frase completa. Él está haciendo tal cosa. He is cooking. Él está cocinando. El sujeto, el to be y el verbo con ing. Pues igual con el resto. Hacemos la pregunta, dependerá si es él, ella, ellos, y respondemos con una frase completa. Identificamos los verbos en el número 1, llorar, que era, ¿os acordáis? Ahí, por ahí. Cry. En el 2, que es ver, Watch. watch, that's right. Jugar, Play. play, that's right. Cantar, que se lo vimos hace poco. Sí, Sing, that's right. Y en el último comer vamos a poner, Eat. pues, eat. Vale, pues vamos a ello. Pregunta, respuesta, sujeto, verbo y si es necesario, complementos. Vamos allá.
Muy rápido lo he terminado. Algo he hecho mal, seguro. ¿Qué tal? ¿Lo vemos? Por aquí vale. Vale. Venga, que a ver si nos da tiempo a lo otro. Bueno, pues primero pondríamos what is she doing? Y diríamos she is crying. ¿Ok? Ahí. Crying. Number two es ellos, ¿no? Pues aquí cambiaría un poco y diríamos No te escucho, se ha cortado. hola, no, tengo el micrófono está abierto, ¿me escucháis? Sí, por aquí sí. Ah, no, es que creo que Almudena decía que no se escucha, no, sí estaba, ya Uf, lo he hablado. yo... Perfectamente. Vale. Es cosa mía, entonces. Sí. So, what are Ahí. they doing? Vaya no. Pues sería they are watching TV. Están viendo la televisión. ¿Veis? She is crying. They are watching. El verbo to be siempre. El siguiente. What is he doing? Pues he is playing Playing basket. basketball. Okay. ¿Valdría basket? Yes, he's playing basket. Okay. 4. What are they doing? They are singing. Aquí con eso es suficiente. Ellos están cantando. They are singing. Y por último, tenemos un gatico. En inglés, sobre todo cuando hablamos de gatos y perros, es posible, en lugar de utilizar el it, porque no son personas, pero es posible utilizar he o she. Al ser mascotas, la lengua lo permite, ¿no? Pero si habéis puesto what is it doing, es correcto, ¿vale? Yo voy a poner what is he doing. Pero insisto, si en lugar de he habéis puesto it, también se da por válido. He is eating y me voy a permitir poner fish. Si habéis puesto solamente he is eating, también es correcto. ¿Vale? Lo importante del ejercicio es que hayáis hecho la estructura correcta, que no se os haya olvidado el verbo to be, que las preguntas estén hechas en el orden correcto, ¿vale? Ese es lo importante del ejercicio. ¿Vale? Ok. Bueno, pues rápidamente dejo proyectado este otro ejercicio. En este ejercicio es colocar en presente continuo, afirmación, negación o pregunta, el verbo que tenéis al final de la frase. ¿Vale? Así de sencillo. Un ejercicio típico de rellenar hueco. Muestro la solución. ¿Vale? Y ya sabéis, como otras veces, pues si queréis recuperarlo y hacerlo, vais primero a la proyección, paráis el vídeo y luego el solucionario. Ok. Bueno, pues ahí tenemos ahí un cuartillo de hora. Yo creo que podemos... Vamos a detener aquí.